Buenos días. Hoy es un día maravilloso, un día glorioso, un día de bendición. Estamos reunidos todos para adorar, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos hoy a continuar con nuestro segundo estudio de hace 8 días y es nuestra posición, la parte 2. Padre, te damos muchas gracias por este día precioso que tú nos regalas hoy. Gracias, Dios del cielo, porque es precioso, porque tú todo lo haces hermoso, tú todo lo haces perfecto. Nosotros, Señor del cielo, en esta mañana queremos poner nuestro corazón, abrirlo para que tú nos hables, para que esta palabra que quieres compartir con todos nosotros se haga vida en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recordemos lo que hablamos el domingo anterior. Nuestro Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas. Es sorprendente. Lo que yo estoy diciendo no es un cuento. Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas. Nos sentó en los lugares celestiales, dándonos un excelente lugar y poder para luchar contra Satanás y sus demonios. Mire lo que dice Lucas 10:19. Vamos a mirarlo por un momentico para entrar en el contexto de lo que queremos compartir en esta mañana. Es el Señor Jesús el que habla y dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Qué precioso es esto! El Señor nos está diciendo, cuando el Señor habla de serpientes, está hablando de Satanás. Cuando está hablando de escorpiones, está hablando de espíritus inmundos, de demonios. Así que nosotros tenemos autoridad para hollarlos. Hollarlos significa pisotearlos, acabarlos, exterminarlos, echarlos completamente fuera de nosotros, del reino de los cielos, que somos nosotros los representantes de ese reino aquí en la tierra. Pero como vimos, también lo estuvimos viendo, si descuidamos nuestra posición, podemos ser seducidos por el pecado y ceder terreno a Satanás. Estamos en una guerra continua. Recuerde que eso hablábamos hace 8 días. Vamos a continuar viendo el plan diabólico de David. ¡Wow! David, el hombre conforme al corazón del Señor, estaba maquinando un plan para acabar con Urías. ¿Recuerdan de lo que estábamos hablando? Miremos lo que dice el verso 6 al verso 9. Dice: Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Como vemos, Urías fue llamado de la guerra. Tuvo que dejar su lugar que estaba allí en la batalla para venir ante el rey, porque era urgente que él se presentara ante el rey para que estuviera rindiendo era un interrogatorio. Este hombre inocente viene ante el rey y el rey le pregunta y le habla muy amigablemente. Le pregunta por la salud de su jefe, de Joab, y le pregunta también por la salud del pueblo, si todos están bien. Luego le da un regalo, le da un presente. Lo estaba seduciendo, lo estaba trayendo hacia él, atrayéndolo con dulces palabras y con cosas que cualquiera podría sentirse halagado.
Pero ¿cuál era el plan que tenía él en medio de eso? Para Urías fue algo extraño. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nos da confianza. Lo sentó allí, le atendió y todo esto le da confianza para tratar de destruirlo. Porque lo que estaba haciendo David era tratar de destruir a Urías. Echarle la culpa de lo que él había hecho. Y hacerlo su cómplice. Porque el diablo es astuto. Y David, influenciado por Satanás, está haciendo todas estas cosas. No te preocupes por nada, descansa, ve y lávate los pies. Y toma este presente. Ve y descansa con tu mujer. Pero Urías se pudo haber preguntado, ¿por qué tanta amabilidad del rey? ¿Yo quién soy? No soy una persona muy cercana al rey. ¿Por qué? ¿Qué quiere el rey conmigo? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué el regalo? ¿Por qué quiere darme tantas amabilidades? ¿Te has preguntado? Cuando hay alguien que quiere buscar tu caída, pregúntate todas estas cosas. Cuando alguien esté demasiado amable contigo, que no sea tu hermano, o puede ser tu hermano también. Pero Urías era un hombre de Dios, era un hombre que estaba metido con el Señor, era un hombre que buscaba al Señor. Y él no hace nada de las cosas que ellos le dicen. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Despreció el presente? ¿O quizás despreció a su mujer? ¿Por qué tanto interés? Él prefirió escuchar la voz de Dios. Y escuchó al Señor y se quedó con los compañeros, con sus soldados, con la gente que estaba en la guerra. Continúa diciendo el verso 10, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Fíjate qué tanto interés. Yo creo que Urías debería de estar un poco nervioso con eso. Pero ¿por qué quiere que yo me acueste con mi mujer? ¿Por qué quiere darme este regalo? Yo no he sido un destacado en la guerra. No soy un comandante, no soy una persona de mucho interés, un general o de alto rango en el ejército. ¿Por qué me quiere tanto interés? Porque yo vaya y descanse con mi mujer. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, fíjate esto es tremendo, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjate cómo se levanta este hombre de Dios y le dice, en cierta manera le estaba diciendo al rey, porque el rey sabía, porque él conocía cómo eran las cosas con el Señor. Y él se para firme, Urías se para firme ante el rey y le dice, el arca. ¿Sabes qué? El arca. ¿De qué está hablando cuando le está diciendo el arca? Le está diciendo la presencia de Dios. Israel. ¿De qué habla con Israel? ¿Qué es Israel? Israel es la guerra, es la lucha, es la pelea. Acuérdate cuando el Señor le dice a Jacob, ¿cómo te llamas tú? Y él le dice Jacob, pues ya no se llamará más Jacob tu nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Está hablando de la guerra.
la presencia de Dios, la guerra que se está librando y la alabanza. Judá significa alabanza. Y la alabanza están en el terreno, están en el campo de batalla, están en la guerra. ¿Y tú crees que yo voy a ir a dormir con mi mujer? No lo voy a hacer. Y esto nos enseña algo. Un hombre de Dios que se paró frente incluso al rey y le estaba diciendo: mientras tú pecas, yo adoro. Mientras tú descansas, yo lucho. Y mientras tú duermes, yo alabo. Fíjate lo que le estaba diciendo. Lo estaba confrontando con su pecado. Él no lo sabía, no sabía que David había pecado, pero él era un hombre de Dios que estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo para confrontar también al enemigo. Para parársele frente y decirle: lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo no es lo que Dios te ha mandado hacer. Es maravilloso esto. Dice, Satanás quiere destruirte, pero Dios tiene una posición de victoria y te dio esa posición de victoria. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 8, verso 6? Bueno, todo ese salmo es algo maravilloso, es algo que el Señor, aunque se estaba dando una profecía sobre el Señor Jesucristo, es una declaración para cada uno de nosotros, para mí y para ti. Mire lo que está diciendo el Salmo 8, verso 6. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué te parece? El plan de David estaba fracasando. Y dice, continúa diciendo: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías. ¿Cuántos Urías hay en este lugar? Dios nos llama a nosotros para que seamos como Urías, para que aún no le tengamos temor a una autoridad mayor, a menos que esté haciendo lo bueno, le vamos a temer a la autoridad. Pero cuando estamos nosotros en Jesucristo, en el Señor, nos podemos parar ante cualquier persona que quiera encubrir su pecado y quiera involucrarnos en su pecado para pararlo y echarlo fuera. En este momento, aunque David es este hombre de Dios también, aunque David es conforme al corazón del Señor, aunque David es el salmista número 1, el adorador número 1 de los hombres, él había fallado, se había dejado seducir por el pecado y ahora Satanás lo tenía dominado, pero dominado de una manera impresionante, porque cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, cuando nosotros continuamos con nuestro pecado, el pecado se enseñorea del hombre y lo domina, y es influenciado por Satanás para aún pecar mucho más. Y todo este plan que tenía David lo estaba ejecutando en contra de un inocente. Esto es algo muy complicado. Cuando el pecado toma fuerza, cauteriza la conciencia. ¿Sabes? Cuando tú has pecado, inmediatamente tú te sientes mal, te sientes despreciable, te sientes que tienes un peso terrible y tienes que ir ante el Señor y arrepentirte. Y el Señor te perdona, te levanta, te lava, te limpia y te vuelve al lugar donde tú habías estado antes. Pero cuando
dejas que el pecado tome fuerza, cuando tú dejas que el pecado se enseñoree de ti y no vas ante el Señor arrepentido, sino que dejas que continúe y continúe ese pecado, tu conciencia se cauteriza y ya no sientes dolor, ya no sientes absolutamente nada, porque el pecado te ha cauterizado la conciencia. Por eso tenemos que estar muy alertas de todas estas cosas. Por culpa del pecado, un hombre inocente tenía que morir. Esto es bien complicado. Sin saberlo, Urías iba a llevar la sentencia de muerte. Satanás domina a David y aún le muestra la forma en que debía de morir Urías. Mira lo que hace el enemigo. No es un juego. Nosotros no estamos jugando. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. El Señor nos dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Esté firme. Y si alguno cae, mira, nosotros como sus hermanos, tenemos la obligación de ayudarlo. Personas, dice el Señor, que nosotros que somos espirituales, apoyemos a aquel que ha flaqueado y que ha desmayado. Porque si no, vamos a estar involucrados en el mismo pecado de las otras personas. Continúa diciendo, mira lo que... O sea, él no descendió a su casa, ni la borrachera lo hizo descender. Que uno podría decir, bueno, estoy borracho y podría descender a mi casa. Pero ni la embriaguez pudo llevarlo a pecar a Urías. Pero continúa diciendo, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, su sentencia de muerte. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Fíjate lo que está haciendo este rey, que el pueblo lo ama, que es un hombre de Dios. Fíjate lo que está haciendo. Que muera Urías. Que parezca un accidente. Parece una historia de gángster. Que muera y que parezca un accidente. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Joab fue involucrado. Y a su vez, involucró a otros. El rey le dice a su general principal, le dice, pon a Urías en lo más recio de la batalla y déjenlo solo para que muera. Y Joab obedece e involucra a su gente de confianza, a los más valientes, ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los del ejército de David? ¿Ustedes saben quiénes eran los valientes de David? ¿Lo recuerdan? Los que mataron gigantes, los que dieron su vida por el reino, los que se rindieron delante del Señor, ahora son contaminados por el pecado. Y Joab los contamina diciéndoles a ellos, a los más valientes, mira, llévense a Urías con ustedes y déjenlo solo para que muera. Esto es algo sorprendente. El diablo se reía del pueblo de Dios. Cuando los reyes van a la guerra, David se queda mejor mirando a una mujer bañarse, codiciándola. Y ahora llega a este punto tan despreciable que envía a matar a un inocente. Tremendo, tremendo. Continúa diciendo,
Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó un mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fíjese en todo esto, fíjese cómo estaba maquinando las cosas. Muere Urías, llaman a un mensajero y le dicen: mira, llévale este mensaje al rey. Desafortunadamente perdimos a Urías. ¿Pero por qué? No, si él va a preguntar y se va a enojar, ¿cómo es que mandaron a la gente allá? No sabían lo que le pasó a Abimelech. ¿Sabe qué le pasó a Abimelech? ¿Recuerdan? Dice que una mujer tiró una piedra de molino y le cayó en la cabeza a este pobre hombre, un enemigo de Israel. Recordar a Abimelech que era un enemigo de Israel. Y le cayó la piedra en la cabeza y el hombre, casi ya muriendo, le dice a su escudero, le dice: mátame, para que no digan que una mujer mató a Abimelech. Recordar a un enemigo en vez de recordar a alguien que amaba al Señor. Pero el pecado estaba ya acumulado y estaba sobre todas estas personas de autoridad de la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también entre todos nosotros. Mire, el Señor nos ha llamado a nosotros, lo que decíamos hace 8 días, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tú eres un rey y un sacerdote, un rey justo. Un rey tiene que ser justo y un rey tiene que ser santo. Un rey tiene que ser conforme al corazón del Señor. Y un sacerdote tiene que ser limpio y tiene que tener un corazón puro. Un sacerdote no puede contaminarse. Cuando nosotros recordamos cómo tenían que ser los sacerdotes en el Antiguo Testamento, no podían contaminarse por ningún muerto. Tenían que tener una serie de requisitos tremendos. No podía ser un sacerdote que tuviera defectos físicos. Y no que nosotros ahora, si tenemos algún defecto físico, no podemos ser sacerdotes. No, está hablando tipológicamente de que un sacerdote no puede tener fallos, no puede ser ciego, no puede tener ceguera, porque se necesita que el sacerdote tenga una visión clara de las cosas espirituales. Y nosotros como sacerdotes tenemos que tener una visión clara de todas las cosas que suceden en nuestro alrededor, nuestra iglesia, pero sobre todo nuestro corazón, nuestro caminar en Cristo. No podían ser sordos, porque necesitan escuchar la voz de Dios constantemente. Nosotros necesitamos mantener un oído bien afinado para escuchar la voz del Señor. No podían contaminarse con muertos, porque los muertos hablan de eso, de corrupción. No podemos contaminarnos de la corrupción. Somos hijos de Dios. Merecemos ser santos, merecemos ser limpios, porque tenemos un Dios santo, puro, limpio, glorioso, y esos somos sus sacerdotes. Así que tenemos que mantenernos alerta, alerta. La comunión con David y el Señor se había roto.
El Espíritu Santo se había ido de David. Estaba alejado, porque David se había alejado de él. No había comunión con Dios. Mientras este hombre estuvo así, en ese pecado, y antes de llegar a confesarlo, pasó mucho tiempo. No fue un tiempo corto. Durante todo ese tiempo no compuso ni un solo salmo. Estaba seco, se estaba secando. Él mismo lo dice en su Salmo 51. Mi verdor, mi juventud, mi fuerza, todo estaba seco. No había fuerza, no había vigor. Porque el pecado nos lleva a eso, a morir. El pecado nos lleva a estar en un desierto, en un sequedal. Es por el pecado. Lo siento por los que dicen estoy pasando por un desierto. Sí, es necesario pasar por un desierto. Es necesario. Pero el desierto es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia de estar pecando. Todo el pueblo sabía que Urías no había dormido con su esposa. Betsabé hizo un luto por él. Y lo que dice: fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Qué pena, murió también Urías. Y él dice: tranquilo, no pasa nada. Mire lo que dice. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto es la parte más fuerte que puede decir de David. Esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Su arpa se había desafinado, estaba empolvada, olvidada. No adoraba, ni podía componer nada. Nosotros también tenemos un arpa. Esa arpa es esta, la palabra de Dios, la Biblia. Me gustaría preguntarte a ti: ¿está empolvada tu Biblia? ¿Está desafinada? ¿No encuentras qué leer en ella? ¿Tu comunión está bien con el Señor? Quiero animarte para que vuelvas a una comunión más íntima con el Señor. Seguramente que tú tienes una comunión con Dios, seguramente que tú pasas tu tiempo en oración y tiempo de estudio de la palabra, seguramente que lo haces, pero quiero animarte a que aún vayas más allá. Dios quiere darte mucho más todavía, quiere bendecirte y quiere llenarte con su Espíritu, quiere fluir a través de tu vida, que lo haga como lo hizo por medio de Urías, que aun cuando fue tentado a tener un descanso, un deleite, no lo hizo, porque sabía que la adoración, que la presencia de Dios, que la batalla y la adoración estaban en el campo de batalla. Y no era hora de descansar, no era hora
de disfrutar. No era hora de relajarse. Y en este tiempo estamos así. No es hora de relajarnos. Es hora de estar avisados. Es hora de estar alerta. Es hora de pelear la buena batalla. Hemos visto el pecado de David. Hemos visto que el hombre conforme al corazón de Dios fue llevado al filo del abismo. David vivió con un peso agobiante sobre sus hombros. Vino sobre él sequedad y ruina. Y aunque se arrepintió, mira, se arrepintió con llanto, se arrepintió terriblemente. ¿Sabes qué? Nunca volvió a tener el resplandor del reino como antes lo tenía. Dios nos perdona, Dios nos restaura, Él nos bendice, Él nos ha amado desde el principio y Él nos ha perdonado todos nuestros errores pasados, presentes y futuros. Pero depende de ti vivir la vida abundante que Dios nos ha prometido en este tiempo. En ese tiempo nosotros tenemos que disfrutar de una vida abundante, de esa vida que solamente está cuando estamos en los brazos de Dios. Vamos a orar al Señor y démosle gracias por este tiempo precioso y que esto quede en nuestros corazones.